Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hoy nuestra pretensión y objetivo es que tú realmente creas que tienes un llamado especial de Dios. Batallamos constantemente con pensamientos de que no somos capaces, de que hemos fracasado a lo mejor desde pequeños en nuestra primaria, secundaria, prepa o no llegamos ni siquiera a estudiar. Y nos sentimos fracasados, pero quiero decirte, Dios tiene un llamado especial para ti. Tomemos de la palabra de Dios, de la Biblia, un ejemplo, o vamos a tomar dos ejemplos. Juan el Bautista. Juan el Bautista nació con un llamado muy especial. A su padre, el sumo sacerdote Zacarías, mientras él estaba precisamente ministrando aquí en el lugar santo y lugar santísimo, prendiendo el incienso, cambiando los panes, haciendo el ministerio que le había tocado como sumo sacerdote. Ahora, el trabajo de sumo sacerdote era algo muy exclusivo y especial. Era sencillamente descendiente de la tribu de Leví, para empezar, y había pasado por el sacerdocio y había sido declarado sumo sacerdote. Era una función única. De hecho, se cuentan los sumos sacerdotes desde Moisés hasta las fechas donde Zacarías vivió, habían sido 84 sumos sacerdotes. Así es que imagínese, después de tanto tiempo, de tantos siglos, haber sido él también escogido como sumo sacerdote era un privilegio, era un estatus único. Y cuando se le aparece el ángel y le dice, a través de ti vas a tener un hijo, él se rió, se quedó mudo, pero nació su hijo Juan. Juan, al igual que su padre, fue a la iglesia o al instituto bíblico levítico para también formarse como un sumo sacerdote. Y al estar ahí, finalmente él se dio cuenta que tenía un llamado especial, un llamado que lo hacía alejarse de la propia institución que lo estaba formando y de negarse a ser en el futuro un sacerdote y un sumo sacerdote de esa gran institución. Pero él entendió algo. Él tenía que apartarse, hacerse a un lado. Cuando inclusive los panes sin levadura nos hablan de eso. Los panes sin levadura nos hablan de que no debemos de seguir la línea fariseica o la línea de los escribas y de los saduceos o la línea de Herodes. El pan sin levadura, Jesucristo mismo dijo, no coman de ese pan, no hagan a un lado la levadura de los fariseos. ¿Y a qué se refería eso? La levadura de los fariseos pues era una posición muy religiosa, muy, vamos a decir, estática, en la cual los pensamientos y la forma de hacer las cosas de los fariseos pues era sumamente tradicional, religiosa, fuera de lo que era el mover nuevo de Dios. Y le dijo a sus discípulos, Jesús, hay que dejar fuera la levadura de los fariseos. Estaba hablando como panes, les estaba hablando como panes que deberían de estar en la presencia de Dios constantemente, pero sin la levadura de la religiosidad. También les dijo, háganse a un lado, quiten la levadura de los escribas y de los saduceos. Hombres que sí conocían la ley, el Torá, pero eran incrédulos, no creían en las maravillas, no creían en lo sobrenatural. Por lo mismo les decía, no sigan a los saduceos, no sigan a los escribas, porque también esa levadura les puede hacer daño. Y finalmente les dijo, no sigan la levadura de ese rey Herodes, la levadura del mundo, la levadura de los dispendios, de tomar demasiado o cuestiones sexuales o de robos. Dejen las cosas del mundo, háganlas a un lado de su vida, para que entonces estén en mi presencia. Juan entendió eso, pero ¿cómo lo iba a hacer si su padre era fariseo? ¿Cómo iba a hacer eso si estaba
en una escuela fariseica de saduceos y de escribas, donde la ley y la palabra era lo más importante, pero no el mover de Dios. Juan tomó una decisión y dejó todo. Dejó el llamado que tenía, el punto importante al cual iba a llegar como sumo sacerdote. Lo dejó todo y se fue a una cueva. Se cambió las ropas y se puso un cuero, una piel de animal. Y dejó de comer las cosas ricas que se comían, exclusivas de la familia de un sacerdote o de un sumo sacerdote. Lo dejó todo y solamente comía langostas, cosas del campo. ¿Pero por qué hizo eso? Porque el propio Juan entendió que tenía que separarse de todas las levaduras que lo podían hacer tomar el camino incorrecto. Y él no entendió del todo su llamado cuando los fariseos ahí en Juan 1 le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? ¿Quién eres tú, Juan? Y Juan dijo: no, yo no soy el Mesías. Ah, entonces eres Elías, que ha resucitado en ti. No, yo no soy Elías. Entonces eres un profeta. No, tampoco soy un profeta. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto: arrepentíos. Y eso es lo que Juan entendía de sí mismo, pero no entendió más. Más adelante, en Juan 5, Jesús explica cuando le preguntan: oye, Señor, ¿y quién era Juan? Juan dijo: es una antorcha encendida. Una antorcha que está llena de mí, una antorcha que va anunciando el camino. Es aquel que mandamos para que anunciara mi venida. Juan el Bautista tenía un llamado superior al orden levítico, al orden sacerdotal de Aarón, de donde venía su papá. Pero ahora tenía él un llamado mayor a lo que hemos estado hablando, ya no a través del llamado levítico, ya no era sumo sacerdote a través del llamado levítico, ahora sumo sacerdote a través del linaje de Melquisedec, que el sumo sacerdote se convirtió en Jesús, y de ahí él escoge a quienes los llama para habitar en su presencia, para dar palabra, dar profecía, llevar el orden celestial al mundo. Y Juan decidió hacerlo. Él decidió ser llamado a ser un profeta, a adelantarse a los hombres y decirnos: ahí viene por aquel que aún no soy capaz de desatar sus sandalias, sus zapatos. Él es mayor que yo. Yo bautizo en agua, pero Él bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y Juan decidió ser eso, a ser el hijo de papi. Y tú tienes un llamado, yo tengo un llamado. Hay que conocer ese llamado, porque todos el Señor los quiere usar. Lo mismo le pasó al profeta Ezequiel en su libro que él escribió. Él escribió y relató perfectamente todo lo que está aquí en el templo, pero de una manera totalmente distinta a la que conocemos ahí en Éxodo o en Levítico con Moisés, o que conocemos de Salomón. Él relató cómo era el verdadero templo, porque cuando él iba a cumplir 30 años, llegó Babilonia, tomó Jerusalén y se llevó a los esclavos. Y a uno de los primeros que se llevaron fue a Ezequiel. Y Ezequiel iba a cumplir 30 años, él iba para sacerdote también, pero finalmente fue tomado y él ya en cautiverio, tristemente, estaba viendo los ríos de Babilonia, los hermosos ríos de Babilonia, cuando el Espíritu de Dios lo visitó y le dijo: Ezequiel, tú eres ahora mi sumo sacerdote y te voy a dar revelaciones, no como los hombres la reciben, como los sumos sacerdotes supuestamente reciben aquí. En ese momento el Espíritu de Dios ya había dejado el templo de Salomón y ahora estaba buscando a Ezequiel. Fíjese, dejó el templo de Salomón por buscar a Ezequiel y darle toda la revelación de lo que era el templo del Señor. Y le dijo también en el capítulo 8, 9 y 10 por qué dejaba el templo y por qué estaba con él en ese momento, y le estaba revelando todo
todo lo que era el templo, todas sus verdades, todo lo profundo de la revelación del templo celestial, del cual el templo de Salomón y Moisés era una copia. El llamado de Ezequiel fue más grande. Estaba triste Ezequiel porque no llegó a ser sumo sacerdote, o no llegó a ser sacerdote. Le faltaban unos meses para cumplirlo cuando vino la conquista babilónica. Pero Dios se le acercó y le dijo, es mejor lo que te voy a dar. Y todo el libro de Ezequiel fue revelado a él. Ese era el llamado de Ezequiel. ¿Cuál es tu llamado, familia? Un llamado a, como dice en primera de Pedro, capítulo 2. Y nos dice así en el versículo 9, que somos un linaje escogido. Personas que nos está pidiendo el Señor de que debemos de estar siempre purificados, llenos de Él, apartados, sin iniquidad, sin maldad, sin malicia. Somos ese linaje, tú eres un linaje escogido. Aunque te hayan dicho otra cosa tus padres, aunque tus compañeros de trabajo o de la escuela te hayan dicho o te sigan diciendo cosas, tú eres un linaje escogido, apartado de todo eso. Y además te dice, tú eres real sacerdocio. Ah, ¿cómo? ¿También estoy llevado al sacerdocio? Sí, también estás llamado al sacerdocio. Estás consagrado para estar ministrando a Dios más que a los hombres. Más que quedar bien con los hombres, queda bien con Dios. Lo que te está diciendo, eres consagrado, eres mío, me perteneces. Conságrate a mí, porque yo te he llamado. Luego sigue diciendo, ahí en 1 Pedro 2:9, dice, tú también, aparte de ser real sacerdocio, somos también nación santa, santificados, limpiados. Una nación a la cual el Señor quiere formar, una nación que el Señor quiere apartar para llevar su nombre. Y esa nación estás incluido tú. Somos pueblo que Dios adquirió. Un pueblo que está liberado por parte de Dios, que compró con el precio de sangre. Y de tal forma que ahora, como Él pagó la sangre, a través de su sangre, pagó el precio que tú costabas, el precio que nadie tenía el dinero suficiente para rescatarte de la muerte y llevarte a la eternidad. Él dijo, yo te compro a ti. Tú vales la pena, tú vales mi sangre y te compró a ti y por lo tanto ahora eres un pueblo adquirido, un pueblo que le pertenece a Dios, un pueblo con el cual va a formar una nueva nación, un nuevo mandato. Dios quiere apartarte para eso. Dios tiene ese llamado para ti. Nuestro tiempo en la tierra debe de estar dedicado a ministrar a Dios. Porque cuando ministramos a Dios en este sentido y nos vuelve sacerdotes y nos vuelve nación santa y nos vuelve un linaje escogido, entonces nosotros podemos venir al mundo y apartarlos del mar. Porque nosotros ya estuvimos con el poderoso, ya estuvimos en su trono, ya estuvimos con Él y ahora podemos ministrar a la tierra quitando las obras del enemigo. Él va a querer que tú sigas pensando que eres aquel que todo lo echa a perder, que eres aquel que no sirve para nada, que eres aquel que no tiene futuro, que no tiene manera de salir adelante. No es cierto, no le creas. Tú tienes un llamado especial. Lo único que tienes que hacer es creerle a Dios y meterte con el Señor para que entonces la palabra de Dios que está aquí en el arca, la palabra, la ley que fue escrita por el dedo de Dios, caiga sobre tu corazón, te convierta a ti y tú conviertas a los tuyos. Que ese poder que está aquí también guardado a través del bastón, del bastón de Aarón, que se le fue dado a Moisés, ese bastón que entró a Mar Rojo y lo abrió, que abrió camino donde no habría camino, el Señor te está diciendo, búscame y yo te daré ese poder también. Te daré la vara de Aarón, esa vara que aún ahí seca, comenzó a sacar frutos, sacó flores, porque no había muerto, aunque estaba seca, separada de la tierra, comenzó a tener vida y da vida a tu vida. Si tú tienes esa búsqueda de Dios y esa presencia, vas a poder dar vida a los demás. Y finalmente el maná que está aquí escondido, tomas de ese maná en la presencia de Dios y vas a poder dar a tu familia el bien, la economía, lo suficiente para poder vivir y un poco más
para dar a los demás. No te quedes donde estás, varón, varona, mujer. Busca tu verdadera identidad con Dios. Tu identidad con Dios es ser una nación santa, un pueblo escogido, separado de Dios, un lugar especial en la vida de Dios. Así es que sigue. Y así entendemos cómo es dejar esa levadura que a lo mejor te quiere atrapar a través del mundo, Así es. esa levadura que te quiere atrapar a través de la religiosidad y que constantemente quiere enjuiciarnos o encajonarnos, cosas que vivieron Ezequiel y Juan el Bautista, pero vieron la gloria de Dios descendiendo sobre sus vidas con ese llamamiento. ¿Cuántas veces la levadura va a querer conformarte a una visión inferior? Recuerda, tienes una identidad espiritual. Has sido llamado a vivir en un lugar como sumo sacerdote delante de la gloria de Dios y trayendo esa gloria a la tierra. Recibe la bendición del Señor en este tiempo que te afirma y que hace que tu corazón pueda saber que ahora el llamamiento de Él es más poderoso que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Por tanto, ciñe en esta hora tus lomos, ciñe tu corazón con un entendimiento de ver lo que Dios ha de manifestar a través de tu vida. Sed sobrios, esperad pues que la gloria de Dios manifieste el completo obra que el Espíritu Santo ha de hacer a través de tu vida, a través de la obra del Espíritu, porque por gracia Él traerá la revelación de Jesucristo manifestando quién es Él. Como hijo obediente, no te conformes a estas condiciones del mundo. Desea ardientemente el anhelo de ver la manifestación gloriosa de su poder, que antes había estado incluso ignorada, pero que ahora te es revelada. Por tanto, te dice el Señor, como aquel que te llamó es santo, sé tú también santo. Santifícate en su verdad. Esta es nuestra manera ahora de vivir y de entender que hemos sido apartados para Él, porque escrito está, sed santos como yo soy santo, porque así habrás de invocar al Padre, aquel que te apartó, aquel que te puso nombre desde antes de la fundación del mundo, en vida de su Hijo Jesucristo, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos ahora con ese temor reverente, con esa revelación de saber que procedes de Él y caminas en una peregrinación de hijo de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, de esa levadura antigua, de esa condición de muerte. Has sido llamado para manifestar aquello que Él ha dado por gracia. Tú recibiste un llamado para algo que es incorruptible, que es algo santo, puro, que no viene ni de oro ni de plata, sino de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre que te invade, esa sangre que te limpia, esa sangre que te rescata, esa sangre que nos libera, esa sangre que ha quitado contaminación de
cuerpo, de alma, de espíritu, y nos hace uno con Él, por cuanto en Él hay un destino eterno, hay una obra para manifestar la poderosa mano de Dios en estos tiempos y abrir un camino mediante el cual ahora Dios, quien resucitó a Cristo de los muertos y manifiesta su gloria, para que entonces la fe y la esperanza con la cual tú vives en Él sustente todo tu ser en un camino a vivir en su gloria. Bendecimos tu vida, bendecimos la obra de Cristo en esa identidad de reino, reconociendo que solo en Él, viviendo en Él como Ezequiel y como Juan el Bautista, viendo la gloria mayor que estaba por ser revelada en sus vidas, nos sostiene para verle en las nubes cuando regrese, para encontrarnos con Él cada vez que estemos en nuestro momento de gloria, en ese lugar santísimo, para ejercer como sumo sacerdote, llenos de toda la vida de Dios en Cristo Jesús. Amén.